Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Wyman, por la presentación. También muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial por pelearla permanentemente hasta esta pandemia. Muchísimas gracias al comité organizador y al comité científico, como así también muchísimas gracias a la invitación del laboratorio Servier para que estén profundizando para estas diferentes entidades científicas. Como dijo recién el doctor Wyman, muchísimas gracias por la presentación. La idea es hablar sobre, tratar de contestar en hipertensión y diabetes, sobre si todos los inhibidores del sistema renina-angiotensina disminuyen el riesgo de manera similar. Es una pregunta muy importante porque a la hora de decidir una conducta, nosotros como médicos, recordemos que siempre lo que hacemos, que a veces no lo tomamos en cuenta, es tratar riesgo para disminuir mortalidad cardiovascular, y muchas veces eso va un poco más allá de tratar cifras. Entonces, vamos a ver si los inhibidores de este sistema disminuyen de manera similar. Y para eso, como lo dijo recién el doctor Wyman, vamos a hacer algo totalmente interactivo. Vamos a comenzar con una primera pregunta, que es esta, y después lo vamos a ver a través de verificación de los hechos. Tratemos de votar y traten de votar, por favor, si la hipertensión arterial, a ver qué le parece a ustedes, si la hipertensión y la obesidad aumentan el riesgo de las complicaciones vasculares de la diabetes. Tómense unos 30 segundos, fíjense si eso para ustedes es verdadero, si es falso, si no lo sabemos. De esta manera vamos a ir viendo cómo se votan, cómo ustedes votan. Recuerden que hoy en día, tanto la obesidad y la hipertensión está extremadamente frecuente en todos lados, y entonces esto generalmente lo que presenta es una verdadera alteración muchas veces en la diabetes, y eso es lo que corresponde. Quiero saber si ustedes piensan que la obesidad de por sí aumenta el riesgo de estas complicaciones vasculares en los pacientes que son diabéticos. ¿Están votando? Todavía no veo yo acá. Sí, ahí lo tenés, mayoritariamente el voto es la verdadera. La verdadera. Muchas gracias, Gabriel, porque yo no lo puedo ver. Muy bien, vamos a la verificación de los hechos, si lo que ustedes pusieron si es verdadero. Esto es lo que nos dice actualmente la encuesta nacional de los factores de riesgo de Argentina. Hablando justamente de pandemia, fijémonos que también ya hace mucho tiempo se está hablando de lo que es la pandemia de obesidad, que llegó para quedarse. Y Argentina no está atrás de esto, sino que está justamente por el mismo camino. Fíjense que en esta encuesta nacional de factores de riesgo, desde el año que compara, en este caso los últimos 5 años, año 2018 con 2013, una de las cosas que creció estadísticamente es el exceso de peso corporal. Y no solo encatenados con lo que es el sobrepeso, sino con la obesidad en sí. Es decir, aquellos pacientes que superan el índice de masa corporal del 30, fijémonos qué es lo que ha crecido. Y obviamente esto está totalmente agarrado de la mano y va complementado con lo que es la prevalencia de la glucemia elevada o la determinación de diabetes, que cuando comparamos nosotros la diabetes o esta glucemia alterada comparada al año 2013, también es lo que ha crecido. Conjuntamente, cuando hablamos de estas causas de la diabetes y la hipertensión que predisponen enfermedades cardiovasculares, para tratar a través de verificación de los hechos de contestar lo que ustedes acaban de contestar en verdadero, fíjense que estos factores de riesgo comunes que desata la obesidad, que lleva todo a mecanismos fisiopatológicos comunes, que va a desarrollar resistencia a la insulina, dislipemia, muchas veces hay una cuestión genética. Todo esto genera un circuito, obviamente, entre lo que es desarrollo de hipertensión y diabetes. Todo esto va a llevar a una vía final común, que es la arteriosclerosis, es la disfunción endotelial en el tiempo, con el tiempo también la remodelación arterial, la fibrosis vascular y la inflamación vascular de por sí, que va a llevar, obviamente, a la enfermedad tanto micro como macrovascular y de por sí a enfermedad cardiovascular. Por tanto, las personas diabéticas, corrijo, ya de por sí son cuando nosotros hacemos una anamnesia en consultorio y nos dicen que son diabéticos, ya lo establecemos como pacientes de alto riesgo cardiovascular simplemente a través de una anamnesis, pero fijémonos que los pacientes diabéticos corren más riesgo de padecer, por lo tanto, enfermedades cardiovasculares. Como ahí lo ven, la presencia de diabetes duplica el riesgo de una amplia variedad de enfermedades vasculares. Después, las enfermedades cardiovasculares afectan al 32% de todas las personas con diabetes, y las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mitad de todas las
de las muertes de las personas diabéticas. Por tanto, ante la verificación de los hechos y lo que han contestado ustedes, que tanto la hipertensión y la obesidad, obviamente que aumentan el riesgo de complicaciones vasculares de diabetes, es verdadero. Continuando por la misma rama, sigamos en esto todo lo que es interactivo y te pido, doctor Weissman, que me ayudes también para ver la encuesta. Sigamos con la segunda pregunta, que es también que lo vamos a verificar. ¿Qué piensan ustedes si el control de la presión arterial previene la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares en pacientes diabéticos? Pensemos si esto es verdadero, opinemos si es falso o si no lo sabe. Tomémonos también unos 20 a 30 segundos. Recuerden, como dije recién, que es extremadamente difícil que un paciente diabético sea diabético tipo 2, sea diabético tipo 2 por sí solo, sino que todos los mecanismos fisiopatológicos comunes llevan a desarrollar simplemente la hipertensión arterial y obviamente el sobrepeso, como vimos anteriormente, y la obesidad. Ahora pensemos, y quiero ver, de acuerdo a la respuesta, si el control en sí de la presión arterial en los individuos diabéticos tipo 2 previene la mortalidad y morbilidad cardiovascular. ¿Cómo viene la votación? Como era de esperar, la gran mayoría cree que esto es verdadero. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice la verificación de los hechos. Con respecto a la verificación de los hechos, fijémonos que son múltiples los trabajos que se han realizado para el control de presión arterial y muchos de ellos en pacientes obviamente diabéticos, donde se ha comparado frente a placebo y a un tratamiento también menor activo. Y hay, como dice claramente, que la reducción mayor de la presión arterial sistólica se asocia obviamente con un descenso tanto de la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Después podemos discutir más adelante cuáles son las cifras tensionales que debemos lograr, pero que queden claro que en un individuo tan complejo como lo que es el diabético hipertenso o hipertenso diabético, fijémonos como el descenso de la presión arterial está claro que hay que descenderlo y que está claro que reduce, obviamente, la mortalidad en este grupo de pacientes. Por lo tanto, coincide la verificación de los hechos con lo que han contestado ustedes, que el control de la presión arterial previene la mortalidad cardiovascular en los pacientes diabéticos, siendo el resultado verdadero. Continuemos algo más interesante, que como iniciamos la temática, que la idea es poner el título de si todos los inhibidores del sistema renal disminuye el riesgo igual. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros, como nos dice el Consenso Argentino de Hipertensión, a la hora de decidir una conducta, tenemos que decidir un grupo terapéutico que nos ayude un poco más allá del descenso de presión arterial. Por lo tanto, esto es una pregunta relacionada a eso. Y fijémonos qué piensan ustedes, ¿de acuerdo? Y después lo vamos a ver con la verificación de los hechos. Los IECA redujeron la mortalidad cardiovascular y por todas las causas y episodios cardiovasculares mayores en pacientes con diabético tipo 2, mientras que los bloqueadores receptores de angiotensina no mostraron beneficio sobre todas estas variables. Pensemos y tomémonos, como siempre hacemos, 30 segunditos, si esto es verdadero, si es falso, si no lo sabe, y ahí el doctor Weissman me va a contar, y después vamos a la verificación de los hechos con respecto a estas variables. Voten entonces. Están votando. Veremos qué le parece a ustedes sobre esta verificación de hechos. Recuerdo que dentro de los mismos mecanismos fisiopatológicos que alteran el sistema renal angiotensina, obviamente son drogas que vamos a utilizar, pero fijémonos si tanto los IECA o los ARA en este caso disminuyen el riesgo de manera similar. Está un poco más repartido, la mayoría piensa que es B, que es falso, pero hay un porcentaje no menor que cree que es verdadero. Así que está muy bien que verifiques los hechos. Muchas gracias. Verifiquemos los hechos. Esto es un metaanálisis sobre el efecto de los IECA y los bloqueadores receptores de angiotensina sobre la mortalidad cardiovascular y por todas las causas y los episodios cardiovasculares en pacientes diabéticos. Fijémonos a su izquierda, donde se compara los IECA frente a placebo y tratamiento activo, donde estamos hablando de todas las variables acá, ¿no? Ambas drogas disminuyen el riesgo sin lugar a dudas, que queden claro que es así. Pero si yo analizo todas las variables a la hora de decidir una conducta terapéutica que va más allá de un descenso tensional, vemos que en este caso, en este trabajo metaanálisis, el descenso de la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y episodios cardiovasculares mayores, sí o sí lo cumple los IECAS,
y no lo cumple así los bloqueadores de receptores de angiotensina, específicamente a todas las variables. Ahora, si nosotros analizamos un metaanálisis en pacientes hipertensos y diabéticos, con la misma utilidad, con la utilización y comparando con diferentes variables de riesgo, los IECAS y los bloqueadores de receptores de angiotensina, también coincide que los IECAS ha disminuido de manera significativa la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, el infarto, el ACV, la insuficiencia cardíaca y episodios cardiovasculares, cosa que comparándolo con los bloqueadores de receptores de angiotensina, obviamente que también disminuye el riesgo, pero muchas de otras ocasiones no de manera significativa como lo hace en este caso los IECAS. Por lo tanto, contestando un poco y ante la verificación de los hechos, y vuelvo a recarar, es la disminución de la mortalidad cardiovascular por todas las causas y episodios cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes tipo 2, si los IECAS redujeron la mortalidad, mientras que los ARA no lo lograron en todas estas variables, de acuerdo a la verificación de los hechos, también podemos contestar, y esto puede ser discutido, vimos recién sus votaciones, en este caso comprobamos que es verdadero. Y vamos a una de las últimas preguntas también de esta presentación, que también tómense esos 30 segundos para contestar, que si se considera que los pacientes hipertensos con diabetes con un riesgo moderado o alto, que así es obviamente, y precisan un tratamiento más allá de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona asociado con un antagonista del calcio o un diurético. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es verdadero? ¿Es falso? ¿O no lo saben? También tomemos unos segundos para votar. Ya veremos bien cómo vienen las votaciones. Y después, obviamente, ante la evidencia científica, vamos a hacer la verificación nuevamente de los hechos. Si desde un inicio necesitamos en este grupo de pacientes de alto riesgo la combinación de inhibidores del sistema renina-angiotensina para esos antagonistas del calcio o diuréticos. Bueno, casi el 100% vota por verdadero. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice la verificación de los hechos. Fijémonos que cuando nosotros, y esto nos dice el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que a la hora de nosotros de indicar una terapéutica, nosotros lo que hacemos es estratificar el riesgo global de ese paciente, porque eso nos ayuda muchísimo a decir una terapéutica adecuada. Fijémonos que independientemente de las cifras tensionales de presión arterial, el individuo ya por el hecho de ser diabético, y ya comienza con un alto riesgo cardiovascular, ni hablar si tiene nivel 3 de hipertensión arterial, que es de muy alto riesgo cardiovascular. Y recordemos que el diabético y el hipertenso, el diabético tipo 2, no viene solo, con seguridad. Vienen muchísimas otras comorbilidades asociadas, y lo hemos visto recientemente, relacionadas al sobrepeso, a la obesidad, seguramente a todo un perfil metabólico alterado. Por lo tanto, a la hora de indicar esto, ¿qué nos dicen las guías? Recordemos que a mayor riesgo, mayor dificultad para bajar la presión arterial. Eso que quede claro. Por eso las guías, en este caso la europea, se han modificado en ese trayecto, me parece brillante, donde el tratamiento inicial, más en este grupo específico que estamos viendo y discutiendo en este momento, que son diabéticos e hipertensos, hay que iniciar el tratamiento dual desde un inicio y, si es posible, en un solo comprimido. ¿A través de qué? De un inhibidor del sistema de renina-angiotensina-aldosterona asociado a un antagonista del calcio y un diurético. También lo que queda claro en estas directrices de esta guía, fijémonos en el cuarto punto con indicación clase 1, nivel de evidencia base A, en donde nos dice que sí, obviamente, se recomienda una asociación de un bloqueador del sistema de renina-angiotensina más un antagonista del calcio o un diurético como tratamiento inicial para lograr un mejor objetivo terapéutico en este grupo de pacientes de alto riesgo. Recordemos que a mayor riesgo, como lo es este grupo específico, mayor dificultad para controlar la presión arterial, por lo tanto, es ideal desde un inicio inhibir el sistema de renina-angiotensina-aldosterona asociado a una combinación preferente como el antagonista del calcio y diurético. Por tanto, ante la verificación de los hechos, como todos ustedes contestaron, por lo menos la gran mayoría, es verdadero que se considera que estos pacientes hipertensos, por el hecho de ser alto riesgo, desde un inicio habría que indicar el tratamiento con un inhibidor del sistema renina-angiotensina asociado a antagonistas del calcio o diurético. Y ya para ir terminando y dejando mensajes claves en esta disertación, los mensajes claves son los siguientes: que la hipertensión y la obesidad, como lo vimos, aumentan el riesgo sin lugar a dudas de complicaciones vasculares en la diabetes. Estamos hablando de otra de las pandemias que tanto estamos con esa definición, que es la obesidad,
que hay que tener en cuenta. La obesidad llegó en muchos países para residentes, especialmente en la parte occidental, y sin lugar a dudas eso está hablando de un perfil de pacientes futuros de muchísimo mayor riesgo asociado a un perfil metabólico alterado y desarrollo de diabetes. Y con demasiada frecuencia justamente por lo mismo, por la hipertensión y la diabetes, este grupo presenta un control inadecuado de la presión arterial que va a ser muy difícil, muy difícil tratarlo con monoterapia. Por lo tanto, está la indicación de la necesidad desde un inicio de inhibir fisiopatológicamente, obviamente no nos queda duda, el sistema renina-angiotensina asociado a un antagonista de calcio y un diurético. Y ya para terminar, y un poco contestando esto, nosotros, como nos dice el consenso también, a la hora de decidir una conducta terapéutica, tenemos que decidir bajar las presiones arteriales y grupos terapéuticos que me ayuden a mí, ante la evidencia científica, de bajar más el riesgo cardiovascular, si así lo podemos hacer. Recordemos que este grupo no es mi tema, pero muchas veces se va a asociar también a la parte renal, que va a hablar el doctor Weiner posteriormente. Por tanto, si yo elijo un grupo terapéutico de un inhibidor del sistema renina-angiotensina, si veo que alguno de ellos puede bajar un poco más el riesgo, quedó evidente ante la verificación de los hechos que los IECAS redujeron más la mortalidad cardiovascular y por todas las causas y los episodios cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes, mientras que los bloqueadores receptores de angiotensina no mostraron los beneficios sobre todas las variables. Obviamente que muestran beneficios, pero no sobre todas estas variables establecidas. Por tanto, en vista de los beneficios diferenciables sobre la mortalidad y la morbilidad, los IECAS parecerían ser preferibles en este grupo alto de riesgo de pacientes a los bloqueadores receptores de angiotensina en los pacientes que son hipertensos y diabéticos. Muchísimas gracias.